El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió: ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Palabra de Dios. En esta mañana, Dios quiere tener un encuentro contigo. En esta mañana, en estos versículos, Dios te habla y me habla. En esta mañana, Jesucristo es el que está hablando en estas líneas y está hablando con Nicodemo. Y está hablando con Nicodemo porque Nicodemo necesita escuchar de su Salvador. Nicodemo necesita tener un encuentro con Dios mismo. Y eso es lo que pasa en esta lectura. Dice la lectura, Jesucristo está hablando y dice: el viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿A qué se refiere Jesucristo cuando dice eso? De hecho, la traducción en griego diría así, o dice así. Si tienes tu Biblia, anota. El viento sopla de donde quiere. Aquí Jesucristo nos está diciendo: el Espíritu sopla de donde quiere. Y lo puedes oír. Pero si lo sacamos del griego, nos está diciendo: el Espíritu sopla de donde quiere y puedes oír su voz. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesucristo le responde: ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Nicodemo es un maestro de Israel. Nicodemo es un fariseo. Nicodemo es una persona que supuestamente conoce a Dios. Supuestamente sabe quién es Dios. Probablemente hoy día sigue habiendo muchos Nicodemos. Hoy día sigue habiendo gente que dice que conoce a Dios y que habla de Dios, pero no sabe quién es verdaderamente Jesucristo. Y eso es lo que está pasando en este diálogo. Y la razón por la que Jesucristo le dice: el Espíritu sopla de donde quiere y lo puedes oír, o puedes oír su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, es porque Jesucristo le está dando una enseñanza a él. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Quién es Nicodemo? Nicodemo es un fariseo, pero Nicodemo es un fariseo místico. ¿Quién es un fariseo místico? Es una persona que en el tiempo de Jesucristo creía que por solo el hecho de ser del pueblo de Israel, el Espíritu estaba en él. ¿Ven la respuesta? Él creía que solamente por el hecho de ser judío, ya por ese simple hecho, él tenía o era acreedor del Espíritu de Dios.
Y Jesucristo le dice, el Espíritu sopla de donde quiere y puedes oír su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesucristo le está diciendo a él, no porque seas judío, has nacido de nuevo. No porque seas mexicano, has nacido de nuevo. No porque seas anglosajón, has nacido de nuevo. No. El Espíritu Santo decide a quién darle el nuevo nacimiento. ¿Cuántos Nicodemos hoy día conocemos que dicen porque su familiar era de tal religión, ellos también lo son? Pero nunca van a la iglesia. En otras palabras, son un tipo Nicodemo, que por el hecho de creer que sus papás o sus abuelos iban a determinada religión, a determinada iglesia, ellos por herencia ya son salvos, o el Espíritu Santo vive en ellos. Pero Jesucristo en esta mañana nos está diciendo, no, Dios es el que da el nacimiento. Continuamos con la lectura. Jesús le respondió, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. ¿Se dan cuenta en la lectura que ahora hace un cambio? Y dice, de cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos. Cada vez que ustedes escuchen estas palabras del Señor Jesucristo, cuando diga, de cierto, cada vez que Jesucristo dice estas palabras, está a punto de dar una enseñanza poderosa. Y eso es lo que está haciendo aquí. Jesucristo, de hecho, en la traducción del griego, cada vez que ustedes oyen de cierto, está diciendo amén, amén. Porque viene una bomba de parte del Señor Jesucristo de enseñanza para tu vida y para la vida de Nicodemo. De cierto te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio. ¿Quiénes hablamos? ¿Por qué habla en plural? ¿A quién se refiere cuando dice hablamos de lo que sabemos y damos testimonio? Aquí se está refiriendo a los que vinieron antes que él, a Moisés y a los profetas. Pero no solamente se está refiriendo a Moisés y los profetas, también se está refiriendo a la Trinidad. ¿Recuerdan Jesucristo cuando fue bautizado? ¿Qué se escuchaba? ¿Qué voz se escuchaba del cielo? Este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Pero a pesar de que habían escuchado la voz, a pesar de que tenían a Moisés y a los profetas, no sabían. Si les he hablado de cosas terrenales, continúa el versículo, y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Miren, otra enseñanza poderosa, queridos hermanos. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo. Esto es importante porque Nicodemo era un hombre que tenía cierto tipo de misticismo y él quería conocer a Jesucristo y va y tiene ese encuentro con él. Pero es interesante que la Biblia dice que va de noche. Va de noche para que nadie sepa que Nicodemo va a tener un encuentro con él. Y va de noche porque los fariseos místicos creían y andaban buscando conocimiento escondido, conocimiento secreto, conocimiento para poder obtener y poder tener cierto tipo de revelaciones para ver el cielo, para conocer el cielo. Y eso los hacía más santos. Y Jesucristo aquí en este momento está diciendo, o le está dando una enseñanza y le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Jesucristo es el único que ha descendido del cielo. Es el único que conoce el cielo. Él es el único que sabe quién es. La próxima vez que tú escuches una noticia o que escuches un testimonio o un libro que te dice que esa persona tuvo un encuentro o visitó o sabe lo que es el cielo,
Si tú crees en las palabras del Señor Jesucristo, si tú sabes lo que Jesucristo dice es verdad, Jesucristo le contestó a Nicodemo, le contesta a todos en esta mañana: nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés, continúa la lectura, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto? Jesucristo le está hablando a Nicodemo de lo que pasó cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. ¿Qué es lo que pasó? Aparecieron unas serpientes porque desobedecieron a Dios. Y esas serpientes mordían al pueblo de Israel y morían. Pero Dios le habló a Moisés y le dijo: haz una serpiente de bronce y ponla en una asta y deténla. Y todos aquellos que hayan sido picados o mordidos por esas serpientes en el desierto, levanta la serpiente de bronce, y todos aquellos que volteen y vean la serpiente, el veneno no tendrá efecto en ellos y no morirán. ¿A qué se refiere eso, queridos hermanos? Jesucristo fue levantado en la cruz. Jesucristo fue levantado en la cruz, por eso le está diciendo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Querido hermano, así como Moisés levantó la serpiente, así nuestro Señor Jesucristo va a ser levantado en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que todo aquel que lo vea no se pierda. No se pierda a pesar de que haya veneno en él. Querido hermano, tú y yo no nos escapamos de ese veneno. ¿Sabes cuál es el veneno? El veneno del pecado. Tú y yo hemos pecado. Tú y yo sabemos que hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. Tú y yo sabemos que hemos desobedecido a Dios, pero Dios en su amor en esta mañana te tiene aquí. Te tiene aquí porque sabe que en algún momento has sido como Nicodemo. Has pensado que por el hecho de creer en Dios a cierto nivel eres salvo. Pero Jesucristo aquí está diciendo: así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En esta mañana, el Señor Jesucristo sabe quién es un Nicodemo. En esta mañana, el Señor Jesucristo te conoce. Él sabe lo que has hecho. Él sabe lo que hiciste. Él sabe lo que sigues haciendo. Pero a pesar de eso, el Señor sigue teniendo misericordia por ti. Y una de las muestras de que sigue teniendo misericordia por ti es que te tiene aquí. Te tiene aquí. Te tiene aquí. Te tiene aquí escuchando el mensaje de tu Salvador. Te tiene aquí escuchando el mensaje de tu Salvador una y otra y otra y otra vez. Aunque no lo merezcas. Aunque de vez en cuando te apartes de Él. Pero así como Moisés levantó a la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. ¿Qué tipo de amor se refiere? ¿Sabes que el griego utiliza 3 términos? El griego utiliza 3 términos de amor. Cuando nosotros escuchamos la palabra amor en español, escuchamos solamente amor. O cuando escuchamos el término amor en inglés, solamente escuchamos love. Pero en el griego hay 3 tipos de amor que el Nuevo Testamento utiliza. El primero es el amor eros, es el amor que tienes con tu pareja, el amor que se tiene con la pareja.
el amor filios. Es el amor que se tiene con los hijos. Es diferente, ¿no? Es diferente el amor. Pero también hay otro tipo de amor que se llama el amor ágape o el amor agape. El amor ágape es el término que el Señor Jesucristo está utilizando en esta lectura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Este tipo de amor no es un amor eros, no es un amor ágape, perdón, no es un amor filios, es un amor ágape. ¿Cuál es el tipo de amor ágape? El tipo de amor con el que Dios te ama. El tipo de amor con el que Dios te sigue amando. El tipo de amor que ama aunque tú no lo ames. El tipo de amor que ama aunque tú no lo ames. El tipo de amor que te sigue amando a pesar de que tú no lo ames o que a veces te apartes de él. Ese es del tipo de amor del que está hablando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que te amó incondicionalmente. Te amó sacrificialmente. Y sacrificialmente es el amor que pasó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario el Señor Jesucristo derramó su sangre. Derramó su sangre por ti, por tus pecados. Querido hermano, hoy día, en esta mañana, el Señor Jesucristo te conoce. Sabe lo que has hecho, sabe lo que sigues haciendo y sabe de qué pie cojeas. No tienes que explicárselo a nadie. El Señor te conoce lo que haces en público y haces en privado. Él sabe. Pero a pesar de que Él sabe eso, el Señor hoy día te va a dar una prueba del cielo. Hoy día vas a poder saborear un poco del cielo, porque en un momento tú y yo vamos a pasar al frente. Y vamos a pasar al frente y vamos no solamente a escuchar el Evangelio, pero vamos a ver el Evangelio visible. Hoy vamos a ver el Evangelio cuando el Señor Jesucristo, no el pastor, cuando el Señor Jesucristo mismo te diga a ti cuando te acercas, toma y come. Este es mi cuerpo entregado por ti con el amor agape. Este es mi cuerpo entregado por ti, por tus pecados, por todo lo que has hecho, para el perdón de tus pecados. Toma y bebe mi sangre. Esta es mi sangre dada por ti para el perdón de tus pecados. Queridos hermanos, hoy es el día donde vamos a poder saber lo que es que el Señor nos ame. Hoy en este momento vamos a saber lo que es que el Señor en su misericordia y en su amor siga abrazándonos con su palabra y siga abrazándonos con su presencia a través de la comunión. Amén.